En el año 2017 un crimen tuvo lugar hacia el este del país, en el departamento de Alto Paraná. En esta historia podríamos resaltar algunos elementos de lo que se puede considerar como el efecto colateral de algo. La historia tiene particularidades de lo que podría tratarse en muchas ocasiones de un desenlace con feminicidio, pero en esta ocasión no va a ser así. Si el contexto, me explico mejor, una pareja en conflicto decide la mujer terminar la relación, pero él se resiste a aceptar eso y comienza una persecución, un hostigamiento hacia ella. Sin embargo, el desenlace sería otro, la víctima sería otra. Hoy en nuestra historia, Escapando a la muerte, un nuevo capítulo de Escena del Crimen. Hacia el este del país, en un barrio muy humilde, la historia comienza de esta manera, en el que pasó la crónica en realidad del contexto, de cómo esto fue desencadenando en un episodio violento. La relación estaba en su peor momento, tanto que ella decide terminar, pero sí había un espacio para que él al menos visite al hijo que tenían en común. Quizás esto era el sitio ideal para que él comience su hostigamiento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El amor, cuando es verdadero, protege, cuida y sostiene. Pero cuando se convierte en amenaza, en tormenta, ya no es amor. Para Liz Liliana Navarro, aquella certeza llegó con golpes, con gritos y con miedo. Nombre: Liz Liliana Navarro Silva, de 19 años, de nacionalidad paraguaya, de profesión ama de casa, domiciliada en el barrio Remancito en Ciudad del Este. Durante mucho tiempo, la relación con Francisco Javier Gamarra Notario fue dejando de ser refugio y se transformó en un infierno. Al principio, era ella la que sufría. Después, también su pequeño bebé fue alcanzado por la violencia. Fue entonces que Liz tomó la decisión más difícil y valiente: romper el vínculo y regresar a la casa de sus padres, buscando un nuevo comienzo. Amenazada de muerte y su mía nunca nació salva y a la joga pese yucamo allí piano y la joga pe se allí decidía ya supe la joga pe ha o yo dice ayuda hay cosas ha o yo dice a pese atacarse no le cocinen ni hay problemas le joga su pese ya en vez de ahora yo esa landera y se nanga mai ni ya. Francisco Javier Gamarra Notario, 19 años, de nacionalidad paraguaya, estudiante y domiciliado en el barrio Remancito de Ciudad del Este. Habían pasado 6 meses desde esa ruptura cuando llegó el 28 de junio del año 2017, en el barrio Remancito de Ciudad del Este. La mañana se despertó igual que siempre, mientras el aroma a cocido con leche escapaba por las ventanas. La engañosa normalidad escondía una tragedia que marcaría para siempre a una familia entera. Y el barrio Remancito es un barrio un poco retirado del microcentro de Ciudad del Este. Es un barrio aledaña, digamos, que ya está, digamos, a la orilla del río Paraná, prácticamente. Es un barrio zona baja. Principalmente recuerdo más o menos el lugar donde ocurrió, que es otra vez una zona baja del barrio Remancito, porque hay que hacer la distinción que el barrio Remancito tiene lugares, zona baja y zona alta, y ese hecho ocurrió en la zona baja del barrio Remancito, zona donde existen casas precarias, viviendas precarias, a diferencia de otras viviendas que están por llamarlo así, en el centro del barrio Remancito, de otro nivel económico de las personas que viven en esos lugares. Francisco solía ir hasta la casa de sus ex-suegros bajo el argumento de visitar a su hijo. Ese miércoles no fue la excepción. Se presentó temprano y aprovechó para hacer la misma petición de siempre: hablar con Liz. Ella
firme pero cansada, se negó una vez más. Le pidió que se fuera y él lo hizo, pero regresó. Cayó la noche y con ella una paz momentánea envolvía la casa de los Navarro Silva. Los padres de Liz fueron a misa. Ella estaba en la casa cuando repentinamente volvió a ver a Francisco. Para él la negativa de la mañana no fue suficiente. Esta vez, él no vino por su hijo, vino por ella, con el objetivo de convencerla y recuperarla a la fuerza. Liz intentó calmarlo, con una mezcla de miedo y determinación, pero Francisco insistía. Las palabras ya no eran ruego, eran amenazas, y rápidamente se convirtieron en violencia. Entonces, llegó William. Nombre: William Daniel Navarro Silva, de 15 años, de nacionalidad paraguaya, de profesión estudiante, domiciliado en el barrio Remancito de Ciudad del Este. El quinceañero había salido de la iglesia, como si algo le hubiese advertido que su hermana lo necesitaba, y llegó justo a tiempo para ver la tensión crecer como una chispa en el aire. No dudó, se interpuso entre ellos y enfrentó al agresor. Le exigió que se fuera, pero Francisco ya no estaba dispuesto a retroceder. En una de esas tantas veces que Francisco visitó a su expareja, supuestamente para ver a su hijo, porque en realidad su objetivo al parecer siempre estuvo en reclamar, en insistir, en ser ese hombre posesivo, se enfrentó a ella. Hubo una discusión bastante fuerte, pero afortunadamente algo le llamó la atención al hermano, sintió quizás algo y tuvo que volver a la casa. Ellos no estaban en ese momento de la discusión. Ahí comienza el primer encontronazo, quizás la chispa que encendería después el peor desenlace dentro de esta familia. Capítulo 2. La furia ya no detuvo. Aquel miércoles, el amor que alguna vez existió se convirtió en tragedia. La violencia una vez más decidió imponer su ley de la mano de Francisco Javier. El rostro joven y firme de William Daniel Navarro se interpuso entre su hermana y la amenaza que había vuelto a tocar la puerta. Con tan solo 15 años, se plantó frente al agresor. Francisco lo empujó con furia, lanzándolo contra el suelo. En ese instante, llegó otro hermano, Gregorio. Nombre: Gregorio Sebastián Navarro Silva, de 18 años, paraguayo, estudiante y domiciliado en el barrio Remancito de Ciudad del Este. Al parecer, el destino escribía una escena de resistencia, de defensa, de sangre caliente. Al ver a William en el piso y a su hermana golpeada y envuelta en llanto, no dudó. En cuestión de segundos, los dos hermanos se unieron para contener al agresor. Iniciaron una pelea breve, pero con esfuerzo lograron arrastrar a Francisco fuera de la casa. Hala otro no íbamos bajo te que hay bajape ne ko ya visaja u. Babe los dos a un buen potí la mitad y me voy a la mitad lo sube. Hau peare tipo y posija hoja y hata yupe. La puerta volvió a cerrarse. El aire seguía vibrando con los gritos, el miedo y el temblor. Por un instante pareció que todo había terminado. Pero la violencia no se retira con palabras. Francisco se marchó ofuscado, herido en su ego, rugiendo amenazas que ya no eran solo gritos, eran promesas de destrucción contra los hermanos. No se fue solo a calmarse, él se fue a buscar algo más. Se dirigió a la casa de su padre, Rubén Gamarra, y le relató su versión de los hechos. Nombre: Rubén Darío Gamarra, de 38 años, de nacionalidad paraguaya, empleado y domiciliado también en el barrio Remancito de Ciudad del Este. Minutos después, ambos estaban de regreso en la vivienda de los Navarro Silva, a bordo de una motocicleta. Desde la calle, Francisco gritó el desafío, un duelo, como si la violencia necesitara justificación. Los hermanos, sin saber el desenlace que les esperaba, salieron nuevamente al encuentro. Ya eran las 20:30 de aquel día y la oscuridad se apoderó de la noche.
Tal vez con el deseo de ponerle fin al acoso de una vez por todas, los enfrentaron. Le exigieron otra vez que se marcharan, pero Francisco no venía a dialogar. Volvió a desatar la pelea y esta vez gritó a su padre que disparara. De la cintura sacó un arma y sin vacilar disparó 1, 2, 3 y 4 veces. Los estallidos rompieron la noche y cambiaron el destino de una familia. William y Gregorio cayeron al suelo, malheridos. Liliana salió a la calle y sintió cómo su ex suegro le apuntaba. Él trató de disparar, pero esta vez las balas no salieron. O pujarero nero ya pota la revido si hermano divina o un bando chuta la puerta. Hacemos a hermano pero cuando en hospital verá la una oye mo casi ayo. O ba tu sea super maico ya donde hace. Heisión son más épicos dice maico lande te olía más se vete a pe hermanito yo mano a pero lía y otro ambo beso. A pe to eso hango a pe ko anga hinda ainero a pe na se la ju hama pe se wa se. Maico lande te itapo ju ka pa te ta hina he. A pe bon wa he o hermano. How es a pe ya reina se ju a ese no pa na pe cotuve. Estamos haciendo renegaje, ya hacemos aguantar de eso, pues no, ves oye coisa. Aguantar rupia, cuando ya se muere mi gema y esa se prende, pero esta hermana de guays. Oripaos hermanos hoy no pao soy na bato ambos y clamo. Jueguito agatilla se no capuise. O va trillado, ves esa hermano le como y cosa. Mientras los cuerpos de los hermanos yacían en la calle, los agresores montaron la moto nuevamente y escaparon como si el crimen pudiera dejarse atrás a toda velocidad. Y la itua verá la itua moscojina es a revólver how llegó ya más bebé how seo bebé yo ya pima su carayo. Pealo y cojo me le ya pende bueno ya visa. A los yo moto para hacer sin signo de vida la petei. Los vecinos, alertados por los gritos y los disparos, salieron corriendo a la calle. Vieron a los hermanos en el suelo y vieron sangre. Entre la vida y la muerte, William respiraba apenas. Fue llevado a urgencias del Hospital del Trauma, pero no resistió. Murió en el camino. Gregorio estaba con heridas graves. Fue llevado más tarde al Hospital de Presidente Franco, donde quedó internado. En Heridas que Hablan vamos a examinar nuevamente lo que el forense determinó como causa de muerte y también algunas consideraciones que tienen que servir para seguir un poco la pista de los investigadores con posterioridad. Y dice el siguiente reporte, que es recolectado de acuerdo al informe de quien fuera el médico forense en ese momento y los recortes periodísticos, parte al menos de ellos. Un impacto de bala en el pecho acabó con la vida de William Daniel Navarro Silva. El proyectil atravesó el cuerpo del adolescente de 15 años, causando graves daños a órganos vitales como el corazón y el pulmón. El médico forense Aníbal Duarte diagnosticó como causa de muerte shock hipovolémico por herida de arma de fuego. Por su parte, Gregorio Sebastián Navarro Silva recibió un disparo de refilón en el cuello que por fortuna no puso en riesgo en su vida. De centímetros más esa bala cambiar su curso hubiese significado también la muerte. Es decir, aquella acción que habían tenido padre e hijo fue bastante temeraria. Tanto como cobarde, porque después de ese encuentro que habían tenido, esa discusión de esa segunda ocasión donde ya fue acompañado Francisco, la reacción siguiente de padre e hijo no fue ponerse a disposición de las autoridades por lo que habían hecho. No fue explicar eso como una excitación emotiva, como un momento de ira que no pudieron contener. Todo lo contrario, decidieron escapar, decidieron huir y tratar de borrar sus rastros para no ser encontrados, asumiendo implícitamente que realmente mataron. Y lo hicieron con toda la intención. Siguiente capítulo, la huida. La huida. La sangre aún no se secaba en el asfalto del barrio Remancito, cuando los agentes de la subcomisaría tercera comenzaron a desplegarse en la zona. Las patrulleras rompieron el silencio con sus sirenas.
como si la noche se resistiera a dejar escapar el horror, sin saber que en realidad ya era tarde para atrapar a los asesinos. Aquellos no eran desconocidos para nadie, ni para los vecinos que convivían con sus andanzas por las calles, ni para la policía, que los tenía fichados por hurtos y disturbios menores. Ambos eran conocidos en la zona como recolectores de objetos reciclables. También por su consumo constante de estupefacientes, una adicción que los mantenía al borde de la delincuencia y del descontrol sin importar el día, la hora ni el clima. Esa zona es una zona donde mucha gente se dedica al microtráfico, ¿verdad? Y muchos también, además de dedicarse, son consumidores, ¿verdad? Y esa zona específicamente es una zona que se dedica a esa lícita. Sector 4, que es una zona baja ya del barrio Remancito. Pero ese miércoles, el crimen no fue un acto de desesperación, fue una represalia ejecutada con rabia y con armas de fuego que, según confirmaron los uniformados, estaban en manos de ambos, padre e hijo. La escena del crimen hablaba por sí sola. Los hermanos Navarro Silva no habían tenido ninguna oportunidad. No se encontraron rastros de forcejeo ni disparos. No hubo enfrentamiento. Eso fue una ejecución. Atendiendo a las circunstancias del hecho, principalmente la cuestión de que la víctima haya estado en indefensión, digamos, en ese momento, se daba esa diferencia entre agresor y agredido, ¿verdad? En el sentido de que los agresores, por lo que tenían, ya podía pensar que ellos ya estaban preparados. Sin embargo, la víctima no esperó la reacción de esa manera. Era una discusión que podía haber terminado ahí nomás. Por eso que él en todo momento estuvo en indefensión respecto a armas o cualquier otro objeto. Mientras la familia no sabía si Gregorio lograría sobrevivir y el cuerpo de William era trasladado a la morgue judicial, los asesinos habían desaparecido. A Francisco Javier y Rubén Darío Gamarra parecía habérselos tragado la tierra, o mejor dicho, el río. Con la frialdad de quien ya tenía un plan trazado, padre e hijo escaparon apenas consumaron el crimen. Esa misma noche cruzaron el Paraná y desaparecieron entre las sombras de algún barrio bajo en la Argentina, donde la ley paraguaya se vuelve difusa y la búsqueda se convierte en una carrera contra fantasmas. En el año 2017 una tragedia ocurriría en una familia. Y todo... Aquí. Hola, Fabri. Dale, no hay que cortar el pelo, déjame. Esperan a llegar a ver todo. Espera un ratito. En el 2017 una tragedia ocurriría dentro de una familia. Y esto fue en Ciudad del Este, en un barrio bastante humilde. Una tragedia que nuevamente tendría como eje central a una pareja y él, sin querer cerrar esa relación, decidió reaccionar y de una manera bastante violenta. Y supuestamente su objetivo era ella, pero en realidad mató al hermano de esta mujer, a su cuñado, o es cuñado, como en todo caso quedó esa relación. A la vuelta de la pausa, en las siguientes partes de la investigación que tenía como protagonista a Francisco, vamos a explorar detalles de lo que fue esa persecución que desató al menos algunos que otros detalles en relación a dónde estaban ocultos ellos dos, padre e hijo. Pausa y ya volvemos. Retomamos la historia Escapando a la Muerte. Este caso que tiene como protagonistas a Liliana y Francisco, una pareja que comenzó a vivir momentos tortuosos, propuestos por él hacia ella. Se convirtió en un hombre violento, algo que no habría demostrado al menos desde antes de formar un matrimonio, una familia. Ellos tenían un hijo en común y esto habría sucedido en un barrio bastante humilde de Ciudad del Este.
Con el paso del tiempo, esa violencia se convirtió en lo que ella odiaba y odiaría siempre, en todo momento, hasta el hartazgo. Tanto así que hizo lo que correspondía, hizo lo que todo el mundo le decía que tenía que hacer: denunciarlo, pedir que se lo saque de su entorno próximo, porque ya no podía defenderse de las reacciones violentas que tenía Francisco. Pero sucedería lastimosamente lo que siempre es objetado y cuestionado dentro del sistema. Ocurrían torpezas, teléfonos cortados y la poca reacción de las autoridades que tendrían que haber protegido de alguna manera y aconsejado, es más, a no tener un vínculo tan cercano entre el agresor y la familia, por más de que haya un chico o un niño en común. Un grito que nunca se escuchó. Siguiente capítulo. Grito ignorado. Antes de que la tragedia tomara forma y nombre propio, hubo señales. Señales claras, contundentes y dolorosas. Liliana Navarro Silva no se calló. No esperó a que el horror llegara de lleno para levantar la voz. Lo hizo 6 meses antes, cuando aún creyó que denunciar era el camino. Escribir su miedo creyó que podía salvarla de un violento final. Acudió a la policía y denunció a Francisco Javier Gamarra Notario por violencia doméstica. Ese fue el motivo que la llevó a volver al abrigo de la casa familiar, con su pequeño hijo en brazos y el alma hecha pedazos. Tras el asesinato de William, el comisario principal Bernardo Ojeda lo confirmó. Existía una denuncia formal contra el agresor, pero a pesar del paso que ella dio medio año antes, nada cambió. Francisco siguió visitando la vivienda con la excusa de ver a su hijo. Seguía entrando, seguía exigiendo, seguía controlando y, lo más grave, seguía violento. Cuando el crimen estremeció al barrio Remancito, el caso llegó a la fiscal Karen Chaparro, quien tomó la investigación. Pero al ser consultada sobre los antecedentes de violencia, la fiscal admitió no tener conocimiento de la denuncia. La causa, si alguna vez existió en papeles, no pasó de un informe enviado desde la subcomisaría tercera a la sede fiscal. Nunca fue abierta formalmente. Tampoco hubo medidas de protección ni se investigó con el rigor correspondiente. La indiferencia institucional fue el permiso silencioso que Francisco necesitaba. Durante meses tuvo vía libre para acosar, hostigar y seguir sembrando miedo en la vida de Liliana. Como tantas otras mujeres en Paraguay, ella denunció, pero el Estado no respondió. Su pedido de auxilio fue archivado en alguna carpeta que nunca se abrió, en algún escritorio donde nadie leyó, y el resultado fue devastador, con su hermano menor William muerto. Porque la impunidad no siempre comienza con el crimen. A veces empieza mucho antes, cuando las autoridades eligen no mirar. Hay una historia que se desprende también de esta historia y tiene que ver con uno de los hermanos heridos por Francisco. Dentro de esa reacción violenta que él había tenido, saltó un dato no menor y también de alguna manera preocupante. Gregorio tenía antecedentes negativos en su vida y tenía que ver con un lado delictivo. Algo que en su momento también se habría cuestionado porque no se les dio el seguimiento necesario. Una historia que se desprende de otra historia, un hecho violento del cual él fue protagonista que también se desprende de esta historia de violencia dentro de una pareja, de una familia. ¿Qué habría ocurrido con Gregorio? Este es. Siguiente capítulo. El otro camino. Gregorio Sebastián Navarro Silva no eligió el mismo camino que su hermano. William, el menor, había apostado por la fe, por los estudios y por un futuro diferente. Gregorio, en cambio, parecía arrastrado por el entorno, por la violencia que ya formaba parte del aire que respiraban en Remancito. O tal vez simplemente decidió caminar por el otro sendero, uno que lo fue alejando paso a paso del hogar y de la legalidad.
A sus 18 años ya figuraba en expedientes judiciales. Su primer roce con la justicia fue en septiembre del año 2016, cuando fue imputado por el hurto de un celular a un ciudadano brasileño. La fiscal Liliana Denise Duarte fue la primera en investigarlo. Era apenas el inicio de un historial que iría creciendo con los años. Después del crimen de su hermano, cuando aún se esperaba justicia y los asesinos seguían prófugos, Gregorio salió del hospital donde fue atendido por las heridas de bala. Apenas unas semanas después, el 12 de julio del año 2017, volvió a ser detenido. La fiscal Carolina Gadea inició un nuevo proceso penal por tentativa de hurto. En esa ocasión, la víctima Paola Vanessa Jiménez logró evitar el robo en pleno microcentro de Ciudad del Este. Gregorio, sorprendido con las manos dentro de su mochila, no tuvo tiempo de huir. Conocido ya en las calles por su apodo Tiumale, su expediente siguió engrosándose. En septiembre del año 2018, nuevamente la fiscal Duarte lo imputó y pidió prisión preventiva. La causa, otro caso de robo callejero. Pero para entonces, Gregorio ya había subido un peldaño más en su incursión delictiva. En el mes de febrero del año 2019 figuró como motodelincuente en una causa por robo agravado. La violencia que en su momento quiso frenar cuando Francisco arremetía contra su familia, ahora era parte de sus propios actos. En marzo del año 2020, con 22 años, fue detenido una vez más, esta vez por arrebatar el celular a una mujer en pleno centro de Ciudad del Este. La víctima, Nancy Carolina Lomakis de Balmoris, logró alertar a los agentes policiales. El teléfono celular fue recuperado y la fiscal Zunilda Ocampos formalizó la imputación. Pese a su historial, se le concedieron medidas alternativas a la prisión una y otra vez. La última en el que su nombre volvió a las planas policiales fue el 14 de noviembre del año 2024. Tenía ya 26 años. Fue detenido tras un hurto, un celular robado en el microcentro de la ciudad. Bajo la fachada de guía turístico, el aparato fue recuperado, pero la reincidencia ya no sorprendía a nadie. Gregorio había sobrevivido al ataque armado en el que perdió a su hermano, pero la calle, la violenta, la volvió a tragar una y otra vez. Retomando la historia, estaban prófugos, no se sabía absolutamente nada de Francisco y su papá, recordando que fue el padre el que había hecho los tiros mortales, o el tiro mortal, que finalmente cegó la vida a William, el hermano de Lilian, que es la protagonista dentro de esta historia, y lastimosamente como efecto colateral es su hermano, el que resulta muerto intentando defenderla del ataque de Francisco. 2 meses transcurrieron desde esa fuga. Y al parecer la policía estaba bastante cerca de finalmente dar con ellos. 2 meses. La noche del crimen quedó marcada en la memoria del barrio y de una familia herida, pero la justicia parecía no tener apuros. El 30 de junio del año 2017, al cumplirse 2 días del asesinato de William Navarro Silva, la fiscal Karen Chaparro formalizó la imputación contra los presuntos autores, Rubén Darío Gamarra, de 38 años, y su hijo Francisco Javier Gamarra Notario, de apenas 19 años. Además, solicitó la declaración de rebeldía de ambos. La orden estaba dada, pero durante más de 60 días, padre e hijo se mantuvieron fuera del alcance de la policía. Fue necesario esperar hasta el 7 de septiembre del año 2017 para que la justicia empezara a moverse con pasos más firmes. Aquella mañana, los titulares de la prensa regional confirmaban lo que la familia Navarro Silva esperaba desde hacía semanas. Detienen a padre e hijo que habrían asesinado a un menor. La noticia recorrió Ciudad del Este con la velocidad con la que la tragedia, 2 meses antes, se había instalado en el corazón del barrio Remancito. Francisco Javier fue el primero en caer. Lo detuvieron en el mismo barrio donde ocurrió el crimen. No se había alejado demasiado, como si la sombra del delito no le impidiera seguir deambulando por los pasillos de siempre.
Su padre, Rubén Darío, en cambio, fue localizado en el distrito de Cedrales, en un operativo ejecutado por la patrulla motorizada. Estaban haciendo patrulla rutinaria como se hace diariamente y ahí fueron interceptados un automóvil Toyota y en cuyo interior estaban estos dos sujetos. Al verificar a través de clave 15 su antecedente, justamente tenía orden de captura por homicidio doloso y se trata de Rubén Darío Gamarra, paraguayo, 38 años de edad. También estaba su hijo, Francisco Javier Gamarra Notario, paraguayo, 19 años de edad. ¿Ellos se entregaron o intentaron resistir? No, de ninguna manera no puede objetar ningún procedimiento, puesto que hay oficio judicial en contra de ellos, en donde figura detención preventiva de los mismos. El móvil del crimen seguía siendo una mezcla de posesión, celos y descontrol. Finalmente, ambos detenidos fueron enviados a la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. La causa, ahora sí, avanzaba con nombres, apellidos y celdas asignadas. Pero el largo trecho de impunidad había dejado cicatrices. Tiempo después de ser encarcelado, finalmente Francisco sería nuevamente noticia. Esta vez, la violencia que en algún momento había generado con su padre, que en algún momento habría generado con Lilian en todo el tiempo en que llevaron juntos y luego de su separación, supuestamente camuflado por una visita a su hijo, sería dentro de un recinto penitenciario. Esta vez, ese perfil violento de Francisco quedaría expuesto ya en un hecho que también envolvería la sangre dentro de la cárcel regional de Ciudad del Este. Esta vez la violencia fue dentro de su sistema de reclusión. Violencia tras las rejas. El encierro no lo transformó. Ni el peso de una imputación por homicidio ni la rutina dentro de una celda fueron suficientes para apagar el impulso violento de Francisco Javier. A poco más de un año de haber sido detenido por el asesinato de William Navarro, su nombre volvió a figurar en un parte policial, esta vez como agresor dentro de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Eran las 00:30 de un 6 de noviembre del año 2018, cuando el silencio del pabellón de aislamiento fue interrumpido por gritos, golpes y sangre. Dos reclusos protagonizaron una pelea cuerpo a cuerpo, pero no fue un simple altercado, fue un intento de homicidio dentro de la prisión. La víctima fue Nelson Escurra Benítez, de 28 años. Estaba procesado por homicidio doloso. En su celda compartida con Gamarra Notario, recibió 2 puñaladas con un arma blanca de fabricación casera, una a la altura del abdomen y otra en la pierna derecha. El agresor fue el mismo que, meses atrás, había disparado contra una familia entera por una discusión doméstica. Esta vez volvió a atacar sin que las rejas significaran contención alguna. El jefe de seguridad penitenciaria, Gilberto Fariña Escobar, explicó a los diferentes reporteros que la pelea surgió por cuestiones particulares. Sin brindar mayores detalles, Escurra fue llevado a urgencias al Hospital del Trauma local, donde permaneció internado en estado de observación. Francisco, por su parte, solo sufrió un leve rasguño en la pierna izquierda. En su poder encontraron 2 armas punzantes. Estaban improvisadas con metal afilado. Era de una fabricación casera, con un metal finamente afilado. El hecho lo comunicaron a la fiscal Cintia Leiva. Ella asumió la investigación que correspondía. Con apenas 20 años, Francisco Javier Gamarra ya sumaba un prontuario con varios capítulos: violencia doméstica, asesinato, fuga, reclusión y ahora agresión dentro de un penal. Su paso por el sistema penitenciario no significó un freno, sino una continuidad de su historial delictivo que todavía daría mucho de qué hablar.
La historia de Francisco no cambiaría. Con el paso del tiempo, aquello que se genera siempre en un sistema penitenciario se haría realidad otra vez. Siempre que se dice que una persona es ingresada al sistema penitenciario, lastimosamente nuestro país hace carrera. Una carrera que va en ascenso en algunas ocasiones y es peor cuando forman parte del crimen organizado, de estructuras que están organizadas para delinquir, estructuras que están bien organizadas para delinquir. Francisco Gamarra no habría sido la excepción. Después de aquel enfrentamiento que había tenido con un también privado de libertad en el este del país, se iba a dar un traslado para descomprimir esa acción violenta que él tenía. Algo que generalmente es común, cuando no tienen espacio o forma de aislar a los privados de libertad, ocurre esto, los traslados, como si fuese que eso descomprimiría el problema. Sin embargo, esto cambiaría la vida de Francisco y es para peor, porque sería integrado, bautizado al primer Comando Capital. Peón del PCC. Nada cambió, solo el escenario. De la celda de aislamiento de Ciudad del Este, Francisco Javier Gamarra fue llevado a otra prisión, esta vez en la ciudad de Coronel Oviedo. Pero su naturaleza violenta encontró allí un nuevo contexto, más organizado, más peligroso y con una bandera criminal, el primer Comando Capital. El 8 de marzo del año 2019, la cárcel ovetense amaneció convertida en un campo de batalla. A las 7 horas, justo después del cambio de guardia, una revuelta se desató en el pabellón C. Entre los líderes del motín figuraba Francisco, junto con otros reos identificados como miembros activos y recién bautizados del grupo criminal brasileño. Durante 3 horas, los internos se adueñaron del pabellón. Tomaron de rehén al celador Pablino Vera, lo amenazaron con decapitarlo, en una escena que parecía sacada de un manual de terror. La intervención de los agentes del Grupo Especial de Operaciones GEO y de la Policía del Orden Público logró rescatarlo con vida, aunque con heridas provocadas durante su cautiverio. El rostro del caos tenía varios nombres. El cabecilla, Mario Monteiro, un brasileño fugado del penal de emboscada en el año 2016. Le siguieron Ronaldo César dos Santos, Rogerio Piñeiro da Silva, Casio Colmán, Fabio Maya Golnick y una lista larga de internos de nacionalidades diversas con prontuarios por atentados, narcotráfico y homicidios. En esa lista también aparecía Francisco Javier Gamarra Notario, en aquel tiempo ya de 21 años y reincidente en actos de violencia intramuros. Su inclusión entre los incitadores del motín no sorprendió a quienes ya lo conocían. Era apenas la consecuencia de un derrotero criminal sin pausa. La superpoblación carcelaria agravaba el cuadro. La penitenciaría, con capacidad para 600 reclusos, albergaba a 1.460. Solo 17 agentes penitenciarios por turno tenían la responsabilidad de contener a una población carcelaria desbordada, entre ellos soldados del crimen organizado. El motín en Coronel Oviedo fue el primero de una ola de amotinamientos atribuida al PCC. En aquel tiempo, Gamarra Notario pasaba a formar parte de una estructura de violencia transnacional, tejida desde adentro de los muros penitenciarios. La cárcel, lejos de rehabilitarlo, se convirtió en otro escenario de su violencia. Una celda más, un enemigo más y una nueva denuncia que solo confirmaba que para Francisco la violencia seguía siendo el único lenguaje que dominaba. Vamos a hacer la segunda y última pausa en escena del crimen. Hoy, escapando de la muerte. Una joven que intentaba de alguna u otra manera salirse de ese desenlace que le esperaría, aquello que la historia y las estadísticas en nuestro país le pintaban como lo peor que se avecinaba, y era la muerte, si no de ella, de alguien cercano. Y es eso segundo lo que ocurriría en la familia de Liliana. Su hermano fue asesinado por su ex suegro, cuando fue en reclamo de esa expareja, Francisco.
Todo esto tendría su desenlace finalmente como protagonista Francisco ya dentro de una estructura criminal a la vuelta del corte con la condena. Pausa y ya volvemos. Volvemos de la pausa con la última parte de Escapando de la Muerte. Francisco y Liliana en algún momento tuvieron días felices. Tuvieron un hijo y eso quizás sea el resultado de aquel amor que se habían jurado en su momento. Pero en 2017, a mitad más o menos de ese año, en el este del país donde ellos residían, en un barrio bastante humilde, sucedería una tragedia. Ya separados, él se negaba a eso, se negaba a aceptar que su relación con Liliana habría terminado y era por su inconducta, era violento. Ya fue denunciado de hecho por ella. Pero ese régimen de visita al hijo le permitía esas ventanas para continuar con ese hostigamiento que él tenía. Y en una de esas ocasiones, que estaba sola ella en la casa, comenzó una pelea. Una pelea que afortunadamente fue cortada de manera bruta por sus hermanos, por los hermanos de Liliana que estaban en misa en aquella ocasión, pero algo poderosamente les llamó, no sé, quizás un santo aparte, y fueron nuevamente a la casa a defender a ella. Pero eso encendió una mecha que sería bastante corta porque poco tiempo, pocas horas después, Francisco volvería con su padre a la casa y ocurriría nuevamente una discusión. Solo que esta vez el efecto colateral estaría presente. Disparos al aire, uno de esos mata a William, uno de los hermanos de Liliana, y el otro queda malherido. Ellos después de mucho tiempo fueron a juicio. El resultado sería el siguiente. La condena. La tarde del 31 de julio del año 2019 selló el destino de Rubén Darío Gamarra y su hijo Francisco Javier Gamarra Notario. El Tribunal de Sentencia del Fuero Penal de Ciudad del Este impuso penas de prisión contra ambos. En un juicio oral y público, fueron 20 años de cárcel para el padre y 18 años para el hijo. La acusación por homicidio doloso y tentativa de homicidio estuvo a cargo del fiscal Edgar Torales, quien tomó la causa luego del traslado a otra sede de la fiscal Karen Chaparro y se encargó de representar a la fiscalía en el estrado. El caso yo tomé en la etapa de la acusación, ya faltando pocos días para la acusación, se formuló acusación, recuerdo que la causa. Durante el juicio oral quedó claro que el joven Francisco instigó a su padre a ejecutar el ataque. El tribunal, integrado por los magistrados Marino Méndez, Herminio Montiel y Zunilda Martínez, fue contundente en su decisión. El presidente del tribunal argumentó la condena para Francisco, explicando que, aunque no disparó, su participación fue determinante para que el crimen ocurriera. Si mal no recuerdo, yo había solicitado, si mal no recuerdo, era 27 o 28 años de pena privativa o 25 años de pena privativa de libertad. Y el tribunal lo condenó a 20 y 18, ¿verdad? 18 al joven atendiendo a su edad en ese tiempo, ¿verdad? Creo que era todavía joven. Y quizás teniendo en cuenta esos criterios, el tribunal le dio esa condena. Después de la lectura del fallo, Francisco no se quedó callado. Hizo una amenaza directa al fiscal Edgar Torales. Antes de retirarse de la sede de juicios orales de Ciudad del Este, simuló con su mano un arma y apuntó al rostro del agente del Ministerio Público. Y en guaraní le dijo: Darekoi Shenesane, no me voy a olvidar de tu rostro. Terminado el juicio oral y público, cuando el tribunal declara la culpabilidad y la condena, el tribunal le pide a los efectivos policiales, porque ellos estaban privados de su libertad, a los guardias, para que le retiren a él, ¿verdad? A los dos. Cuando ambos se levantaron, el hijo
en vez de irse para la salida, por donde deberían salir, él se dirigió a la mesa de la fiscalía donde yo estaba sentado todavía. Se dirigió y bueno, apuntándome así con la indicación del dedo de una arma de fuego, me dice, no te olvides que yo voy a salir y no me voy a olvidar nunca de tu rostro. Eso es lo que me dijo. En ningún momento me dijo te voy a matar o te vamos a matar, pero la indicación la seña con la mano de un arma de fuego y el hecho de decir que él va a llegar a salir en algún momento y que no se va a olvidar mi rostro, lógicamente cualquiera va a entender de que se trata de una amenaza de muerte. Se paró frente mismo mío, a una distancia máximo de un metro, y apuntándome el arma o el dedo, digamos, en este caso. Eso sí ya prácticamente queda a una distancia de máximo de 30 centímetros de mi rostro, de mi rostro, ¿verdad? Y el padre quedó mirando, no hubo ninguna reacción del padre en ningún momento. Lo único que sí, el guardia de la penitenciaría cuando hizo eso lo agarró del brazo, ¿verdad? Y lo llevó, ¿verdad? Entonces también hubo una pequeña negligencia ahí de los guardias o del guardia de la penitenciaría, pues, habiendo sido condenado, lo que tenía que haber hecho es tomarlo de la mano y directamente agarrar y llevarlo, no soltarlo de la forma que lo hicieron. Por eso permitió que él se salga del lado, digamos, del guardia y se dirija a la mesa donde yo estaba sentado. Francisco Javier Gamarra, notario en aquel tiempo, ya era miembro del grupo criminal Primer Comando da Capital. A más de 2 años del crimen, la justicia cerró el capítulo de este caso, pero para la familia Navarro, el dolor permanece. Parte final de Escena del Crimen. Recordarles simplemente que este y todos los casos nuevamente lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Y agradecerles, por supuesto, por la preferencia de siempre y a todos aquellos que están presentes y baten récords con las visualizaciones de nuestros programas nuevamente en esa misma plataforma. En la memoria de William, que vaya este programa, y para toda la familia evidentemente dedicado, que no se pierda esa intención de justicia y por sobre todo protección para el fiscal amenazado en este caso. Nos encontramos la próxima semana con otro capítulo más de Escena del Crimen.